Hola, amigas y amigos, ¿qué tal? Seguimos compartiendo historias y momentos con El reto es llegar a la cima. Soy Josefina Cortijo. Os recuerdo que para vernos son los miércoles alternos a las 19 horas y también en Spotify, YouTube, iVoox, sin olvidar nuestro Instagram, @cimafederación. Ahí tenéis toda la información. Los programas se hacen con vuestras sugerencias, preguntas y todo aquello que siga uniendo ilusión, curiosidad y aprendizaje en cada propósito o reto conseguido. Compartir los logros, la experiencia, las dudas y las luchas nos unen en avanzar y conectar las piezas que van conformando la vida. Cada nuevo amanecer es un comienzo para aprender, con alguna tarea pendiente o otra nueva a descubrir, porque ya sabéis, la mente vive de aprender y no de quejarse. Hoy hablaremos de debilitar el dolor. El dolor del cuerpo es ese malestar a modo de señal que te emite el organismo de que algo no anda bien y el cuerpo reacciona en modo alarma, poniendo todos los sentidos en detenerlo o en otros casos sufrirlo, esperando que desaparezca. Algo imposible si antes no se pone un remedio más adecuado. La ciencia, afortunadamente, sigue avanzando y ofrece distintas disciplinas para tratar el dolor crónico. En Valencia está el Centro Medicina del Dolor, una clínica especializada en tratar y diagnosticar el dolor con los efectos que arrastra, físicos y psicológicos, ofreciendo el tratamiento más adecuado y siempre con una opinión sincera para cada caso. Y es de agradecer encontrar otras técnicas que sean menos invasivas y que anulen o resten el dolor. Tenemos la alegría de contar con una de las personas del equipo médico que ayudan a aliviar el dolor. Bienvenido, Pablo Colbausauli, médico especializado en anestesiología y reanimación. Hola, Pablo. Hola, gracias por invitarme. Por nombrar un poco tu trayectoria, eres doctorado sobresaliente cum laude por la Universidad de Valencia, título de experto universitario en dolor y título de experto universitario en dolor musculoesquelético por la Universidad de Cádiz. Trabajas en la Unidad del Dolor de Medicina del Dolor del Hospital del Consuelo y el 9 de octubre y también en la Unidad del Dolor del Hospital General de Valencia. Eres profesor también del Máster en Investigación y Tratamiento del Dolor por la Universidad de Valencia. Por ello, de verdad, gracias por encontrar un hueco para CIMA y las personas mayores, porque además sé que ahora mismo vienes del Hospital del Consuelo, que has estado haciendo en el quirófano, por lo que el agradecimiento de verdad es de corazón. Como he dicho, tienes un gran currículum en medicina y personalmente yo he visto la manera de trabajar que tienes, de tratar a tus pacientes y eres de aplauso, porque tienes una gran sensibilidad y empatía, siempre buscando lo mejor y que el dolor se pueda llegar a reducir, por lo menos no estar sufriendo y que no nos imposibilite el día a día. En medicina del dolor sois médicos especializados en diferentes áreas para tratar la dolencia y digamos que hoy eres el altavoz de tus compañeros. Empiezo un poco a modo personal y pregunto por tus comienzos. ¿Por qué estudiar medicina? ¿Ya querías ser desde pequeño? ¿Y qué te llevó a esta profesión y sobre todo a hacer esta especialidad? Bueno, a ver, para empezar, gracias por la introducción, el agradecimiento, me siento elogiado. Ya puestos a elogiar, también quiero elogiar vuestra labor y así pues os devuelvo un poco este tipo de elogio porque dais divulgación a muchos temas que son de interés en la sociedad y un aplauso también para vosotros. Gracias. Luego, bueno, esa pregunta que me haces al principio, pues bueno, hay mucha historia detrás, mucha historia personal detrás de cada uno. Con el tema de empezar a estudiar medicina, sí que es verdad que he hecho varias formaciones anteriores. Empecé mi trayectoria un poco formándome como técnico de rayos. Luego pasé a estudiar lo que realmente me gustaba, que es la historia universal. Fíjate que no tiene nada que ver. Pero en ese momento, pues como todo, hay un giro en la vida. Y apareció mi mujer, la conocí como técnico de rayos y para animar a que estudiara la carrera de enfermería, que es lo que ella quería, pero no quería hacerla sola, pues me apunté con ella. Allí pues empecé un poco a destacar porque me gustaba y con las notas que sacaba los profesores como que me liaron, digamos así, a que echara pues un poco la inscripción en medicina y pues una cosa llevó a la otra. La historia de por qué quise dedicarme a la anestesiología y en concreto al dolor, pues bueno, puede ser un poco más triste, digamos, pero al final tiene un final feliz.
Y es que pues yo mismo esto lo cuento siempre a veces cuando doy una ponencia, cuento un caso clínico y es mi propio caso clínico, que es mi experiencia, no digo que soy yo, hasta el final. Y es que el dolor, como bien sabéis muchos, condiciona el estado de ánimo, te puede cambiar el humor y si se hace crónico y permanente, incluso la personalidad. Entonces pues pasé de ser un chico alegre, jovial, a ser un chico irascible, enfadado. Y un día estaba con mis amigos en un concierto, ellos estaban disfrutando y yo estaba al final con la mano en el hombro, como siempre, con un dolor incoercible. Y en ese momento dije, si algún día está en mi mano hacer que alguien no sufra esto, voy a intentarlo. Y a partir de ahí pues decidí hacer lo que hago a día de hoy. Eso es muy grande también, porque decir, bueno, estos días ya medicina... Yo que soy muy médica, no lo podría hacer, pero poder decir, esto sé lo que es y necesito ayudar a la gente, eso es muy grande. Sí, porque sabes a lo que vas, lo que quieres hacer y lo que puedes mejorar. Exacto, para mí fue un reto personal y eso, intentar hacer que la gente pues no sufriera o al menos ayudarle, ¿no? En la manera que justo en aquella época pues estaba sufriendo yo. Así que de hecho, pues como se dice, puse toda la carne en el asador, todos mis medios para intentar conseguir hacer esta especialidad y formarme en el hospital que me dijeron que tenía la mejor formación para el dolor. Casualidades de la vida que justo gracias a formarme en ese hospital, pues mi jefe me ayudó a desarrollarme profesionalmente, que es el actual director también de la consulta de medicina del dolor, que es donde estoy ejerciendo, y gracias a ello, pues poco a poco, pues eso, casualidades de la vida, pues vas encontrando también el buen camino, las facilidades, y si pones de tu parte, pues al final consigues las metas y ese sueño se cumple. ¿Cuántos años lleva la clínica Medicina del Dolor? Pues lleva una evolución de bastantes años. Sí que es verdad que, bueno, como todo, al principio los comienzos pues son más humildes, con unas consultas más sencillas y poco a poco, pues en función de la demanda, por un lado, y en función del éxito que proporciona, ¿no? la atención en esa clínica, pues el desarrollo viene solo y entonces cada vez pues el equipo se va ampliando y al final las unidades del dolor es algo que en realidad a día de hoy todavía no conoce mucha gente. Llevan más de 60 años de evolución y es como una subespecialidad que la gente viene a consulta y todavía a día de hoy te dice, pues yo no sabía que había una consulta que es para tratar el dolor. Pues sí, poco a poco se va desarrollando y en nuestro caso, en el desarrollo de medicina del dolor, hemos conseguido ayudar a cada vez más personas que lo necesitan. Sí. Yo te iba a decir ahora ¿qué me puedes hablar del Centro de Medicina del Dolor? Como si fuera una paciente que fuera la primera vez. Sabes que me da mucho miedo las agujas, me da miedo todo lo relacionado entrar a un hospital. Normal. Pero como si fuera una paciente que no me conoces de nada, ¿qué me podrías decir, por ejemplo, con las hernias discales? Las hernias discales. Bueno, para empezar, sí, lo primero, y al hilo de lo que estábamos comentando, que es una unidad del dolor que al final la gente un poco lo desconoce. Pues hay que dejar claro que es una unidad multidisciplinar. ¿Y qué significa esto? Pues que se juntan muchos especialistas diferentes, no solo médicos, que también tenemos varias especialidades médicas. En el caso de nuestra clínica tenemos medicina de atención de familia y comunitaria, tenemos rehabilitador, tenemos anestesistas, porque al final somos intervencionistas. Pero aparte de esto también tenemos otras disciplinas como fisioterapia, enfermería, por supuesto todas las administrativas. O sea, hay un gran número de personal que con cualquiera de ellos, o sea, sin cualquiera de ellos, pues es una pata que cojea y no podríamos prestar esta atención. Bien, las hernias discales, ya un poco metiéndome en la pregunta que me has hecho, las hernias discales son un diagnóstico que casi siempre llegamos a él por una prueba de imagen. Bien, aquí hay que distinguir, porque sí que es verdad que muchos pacientes vienen a consulta y cuando les preguntas cuál es su problema, te dicen pues que tengo una hernia discal. Vale, las hernias discales son bastante frecuentes, sobre todo a nivel lumbar y cervical. ¿Por qué? Pues porque son segmentos que son móviles, entonces al final los discos pues tienden a desplazarse.
La cuestión es que a partir de los 40 años, si hacemos un cribaje a toda la población y a todos nos hacemos una resonancia, pues seguro que 1 de cada 3 tiene hernias discales. El kit de la cuestión es, ¿eso me genera el dolor? Eso es lo que hay que enlazar, porque al final las pruebas son complementarias. Los pilares en cualquier atención médica, no solo en dolor, sino en cualquier atención, son la anamnesis, que es la entrevista que se le hace al paciente, es decir, cómo es tu dolor, dónde lo sufres, dónde te repercute, el día a día, etcétera, etcétera. Y el otro pilar es la exploración física. Entonces, cuando un paciente tiene una hernia discal en una resonancia, muchas veces coincide con su dolor, ¿vale? Entonces, cuando es coincidente, ya tenemos como más información para saber cómo tratar de manera efectiva ese dolor. En caso de una hernia discal, por ejemplo, lumbar, si presiona el nervio que da la sensibilidad a la pierna y el paciente te dice que le duele mucho la pierna, que a veces se le duerme, se le acorcha, haces una exploración, le levantas la pierna y justo aparece esa clínica, pues todo esto nos orienta al diagnóstico. Entonces esa prueba nos ayuda a complementar el diagnóstico y nos guía para el mejor tratamiento. Pero a veces viene un paciente diciendo que tiene una hernia discal, como has dicho, y luego de repente el dolor no se centra ahí. Compruebas a lo mejor por la historia clínica que haces, por esa entrevista que hemos dicho y por la exploración que es un dolor a lo mejor de origen muscular o articular. Con lo cual, esa hernia discal en la prueba complementaria realmente no nos aporta el diagnóstico, sino que lo consideramos como un hallazgo casual. Yo sé que hay, lo que me has dicho, muchos tratamientos y terapias regenerativas. Quisiera también que me explicaras un poquito, no se pueden explicar todos, pero resaltar, quizás, sé que ahora hay muchos más novedosos que realmente cuando empezasteis, pero por resaltar todas estas terapias, no sé, del plasma, que a mí me dejó un poco claro. así. Bien. Como si... ¿no? Sí que es verdad que es un campo que actualmente está en desarrollo. ¿Por qué digo esto de inicio? Porque sí que porque hay algunos pacientes que vienen y te dicen lo de quiero que me hagas terapia con células madre, ¿no? Y hay un poco que distinguir. Está en desarrollo y las células madre a día de hoy aún están en investigación, ¿vale? No están aprobadas todavía en nuestro país y es un campo que todavía se está desarrollando mucho. El plasma rico en plaquetas es una de las terapias regenerativas que comentabas tú, que se ha visto que tiene mucha eficacia, muchas indicaciones también. Sirve para dolor tanto a nivel articular, nivel muscular. Nos está proporcionando alivio en muchos pacientes, sobre todo también con artrosis, en muchas articulaciones. Sí, incluso, fíjate, te voy a comentar un caso que recuerdo que a veces nos encontramos con casos realmente complejos. Cuando hay una lesión de un nervio, por ejemplo, durante una cirugía del pie, y se lesiona uno de los nervios principales del pie, al final, como consecuencia, aunque la cirugía haya acabado bien, es que pierde la sensibilidad, la fuerza, que hay otro tipo de sensaciones que aparecen en el pie que llamamos parestesias o disestesias, que son desagradables. Entonces, y por supuesto dolor. Entonces la regeneración del nervio es algo que ahora mismo también estamos practicando y lo estamos llevando a cabo con cierto éxito. Incluso nosotros mismos a veces nos vamos sorprendiendo un poco de las aplicaciones y del beneficio que puedan tener los pacientes. Así que incluso para la regeneración de los nervios vemos que tiene su utilidad. Es una terapia que realmente está funcionando muy bien en la mayoría de nuestros pacientes. Otro tipo de terapia regenerativa, que también es muy poco conocida, es la proloterapia. La proloterapia es otro tipo de terapia en la que se hacen varias sesiones y aplicando dextrosa tenemos como si fuera un doble efecto, que por un lado esclerosa, que en término médico significa que endurece o fortalece pues todas esas uniones ligamentosas o tendinosas que hay alrededor de una articulación, y por otro lado genera una inflamación de bajo grado que habitualmente el paciente no percibe, pero esto hace un efecto llamada y todas las células del cuerpo acuden ahí y empiezan a regenerar. Con lo cual también se considera terapia regenerativa. Así que dentro de ese abanico de terapias, estas dos posibilidades están dando muy buen resultado. El mayor baluarte también que tiene este tipo de terapia, la terapia regenerativa, es que evitas el uso de corticoides. Al final el corticoide era como una piedra angular de la mayoría de las especialidades a la hora de infiltrar. Cuando alguien dice, me voy a infiltrar, bien, el corticoide es un fármaco muy bueno porque es un antiinflamatorio muy potente, pero tiene sus efectos secundarios. Entre ellos, pues puede alterar la tensión arterial, el azúcar y, por otro lado, infiltraciones repetidas pueden degenerar la articulación
y pueden hacer una atrofia grasa, pueden hacer una despigmentación de la piel, una serie de consecuencias, ¿vale?, que intentamos evitar. Y gracias a la terapia regenerativa estamos viendo resultados, por un lado, más a largo plazo que los corticoides, con lo cual ya es ventajoso, y por otro lado, evitamos los efectos secundarios que se derivan del uso de estos. Así que es una terapia que en la Clínica de Medicina del Dolor estamos llevando a cabo de manera frecuente y con muy buenos resultados. ¿Sabes lo que pasa? Que dices, cuando al estar metido ahí, claro, dices, lo vives del día a día, pero a los que, sobre todo las personas más mayores y luego ya los intermedios, cuando ves todo esto o ves la clínica o ves cómo lo comunicas, nos parece un poco las películas estas de ciencia ficción que salen de las células, cómo se regeneran, y que siempre pensabas, o cuando has leído un libro pensabas, llegará esto por ejemplo, lo que acabas de decir, a que no haya una medicina invasiva o que no haya antibióticos tan fuertes que sí, que a lo mejor te quitan esa molestia, pero te están perjudicando otra. Entonces, cuando oyes hablar y lo ves y que está funcionando, es muy bueno. Yo pienso que es un adelanto muy bueno para el cuerpo humano, independientemente de luego de lo que cada uno tenemos, pero es eso. Parece a veces, cuando yo te he oído hablar, dices, parece un poco de la ciencia ficción esa de que leías hace años. Sí, ¿verdad? Pero que lo puedes hacer. Entonces, para mí es un gran avance para las personas y el sufrimiento. Porque lo que hemos dicho, el dolor crónico es horrible, porque te cambia todo. La vida, tu vida normal, te cambia el humor. Entonces, para mí, ya te digo, todo esto que te quedas como diciendo, no sé, me van a hacer un Terminator aquí de repente. Sí. Dices, pero es muy bueno. Entonces, es de agradecer que haya todo esto. Claro. Fíjate, totalmente lo que has dicho, que acabas de comentar sobre que el dolor es tan condicionante y que cambia la personalidad, pues históricamente, en la historia de la medicina, siempre ha sido algo infravalorado, ¿vale? Sí que es verdad que el dolor nos ayuda un poco como un síntoma de alarma, por ejemplo, cuando estás tocando una superficie que está rojo vivo, esa sensación, esa transmisión del dolor te ayuda de manera protectora. Pero cuando se cronifica, ahí pasa de síntoma a enfermedad. Entonces, hay que tener en cuenta y tenerlo siempre presente que el dolor puede ser un síntoma de algo más. Por eso hay que investigar, hay que hacer las pruebas complementarias que hemos dicho que son muy interesantes. Pero cuando vemos que ya no hay lesión, la lesión ha sanado y sin embargo el nervio sigue informando de que ahí hay algo y que duele, ahí es cuando tenemos que actuar. Entonces, una vez ya se ha prestado más atención al dolor en los últimos años, aún así hemos dicho que hay gente que ni siquiera conoce estas clínicas, pero bueno, poco a poco cada vez vamos teniendo más visibilidad. Pues cuando estamos tratando este tipo de dolor, una de las ventajas que tenemos, como has dicho, de parece ciencia ficción y demás, es que realmente hacemos terapias que son mínimamente invasivas. Bien, no eres amiga de las agujas, pero vale, sabiendo que no eres amiga de las agujas, al final dar un pinchacito en una determinada zona es algo que consideramos que es mínimamente invasivo, sobre todo si lo comparamos con una cirugía, que te abran con un bisturí, te sometan a una anestesia general. Que, ojo, también a veces es necesario. Sí, pero lo que pasa que también, perdona que te corte, las cirugías, independientemente de luego que vaya bien, también te arriesgas a coger X cosas una vez que, cosa que con las terapias vuestras no es lo mismo, abrir una... Totalmente. Al final siempre usamos una balanza que llamamos riesgo-beneficio. Y de hecho, muchas veces los propios cirujanos de columna, son los que nos remiten pacientes para que valoremos hacer algún tipo de terapia de la que el paciente se pueda beneficiar de tal modo que se pueda posponer o incluso evitar una cirugía, que al final es un acto más agresivo para el cuerpo, la recuperación siempre es mucho peor y al final el resultado tampoco está garantizado, al igual que cuando nosotros hacemos técnicas siempre decimos que no podemos garantizar resultados, aunque nos basamos en la ciencia y en la evidencia. Entonces, pero no trabajamos con coches, trabajamos con personas y la respuesta puede ser variable. Pero sí que es verdad que los actos que realizamos nosotros para tratar el dolor crónico, para intentar disminuirlo o incluso eliminarlo,
pues son actos que son mucho menos agresivos. Son actos, la mayoría de ellos ambulatorios, duran poco tiempo, a los pocos minutos te vas a casa. Entonces, cuando tenemos buenos resultados, la verdad es que es una forma de avance de la medicina con la que estamos consiguiendo pues dar calidad de vida a los pacientes, que es justo lo que buscamos. Y además, personalmente, no es lo mismo que hagáis vuestra terapia, como lo queramos decir, en la clínica y te vayas a casa. Y te vayas a casa a veces que dices, caray, es que no me duele. Claro. Sea el punto tratado. Entonces, o tienes la molestia, pero no has estado en un quirófano, no has estado después. Entonces, sin menospreciar una cosa de otra, dices, para mí es un avance muy, muy bueno. Por eso, porque ayuda mucho en todas las cosas que se puede hacer. Y lo que dices de la unidad del dolor es una pena, que es verdad, que es muy poco conocido, porque cuando yo a lo mejor he hablado de la unidad del dolor me miran así como diciendo, ¿pero qué dices? Pero es que cuando te cansas de decirle al médico, me duele aquí o me duele allá, y te hacen la prueba y te dicen, es que tienes esto, pero es que me sigue doliendo, te atiborran de pastillas, y lo digo, y aquí lo digo particularmente sin menospreciar a ningún médico, pero y ahora esta prueba, o solo te queda operación, y al final te dicen, ay, bueno, te derivo a la unidad del dolor. No, derívame antes. Claro. Derívame antes y no cuando el proceso ha sido súper largo, súper penoso, porque cuando alguien tiene ahí el dolor es muy molesto. Entonces, ahí creo que habría que abrir un poco el portal de cuando alguien se queja de que algo le duele y está probado que tiene una molestia, ya derivar a la unidad del dolor, no estar a lo mejor un año esperando para ir a la unidad del dolor. Totalmente. O más. Además, eso que has comentado también para nosotros, imagínate, el paciente viene ya como última estación. Sí. Ya ha agotado varias terapias. En su estado de ánimo ya ha decaído. El dolor ya se ha cronificado más, con lo cual es un reto más difícil aún si cabe. Por eso es tan importante también, como médicos que somos, aparte de la vocación, pues tener que empatizar con el paciente, saber cuál es su sufrimiento, porque encima el dolor, como bien sabes, es algo que no se puede medir, como la tensión arterial o el azúcar que tengo en sangre. Aquí es la vivencia personal que tiene un paciente y tienes que ponerte en su piel, ¿vale? Entonces, es muy importante atender cuando llega un paciente entendiendo bien cuál es su dolor, sabiendo que ha pasado ya por varias estaciones. Algunos incluso han perdido un poco pues esa motivación o más bien esperanza, ¿no? en que pueda vivir sin dolor. Algunos ya incluso se conforman y dicen, mira, yo con tal de poder dormir... Entonces, bueno, es un reto, pero bueno, ya te digo, con la vocación que tenemos, con tal de dar calidad de vida a los pacientes, pues usamos todos los medios disponibles que tenemos. Que creo que es lo mejor. Que dentro de tu trabajo, si lo puedes decir, ¿qué es lo más difícil que te has encontrado? Si lo puedes decir, sí. A ver, dificultades. Pues depende cómo se enfoque esa pregunta. Como reto diagnóstico, pues bueno, algunos casos recuerdo curiosos porque, como hemos dicho a veces, el dolor, aunque se haya cronificado, hay que investigar un poco y ver de dónde viene. Entonces, aquí es un poco, no sé si has visto la serie de House, que era especialista en diagnóstico y los diagnósticos eran muy raros. Pues me encontré al final investigando con un caso de dolor lumbar en un chico joven que no era tan frecuente, a ver si respondía bien a tratamientos, ¿no? Y resulta que era secundaria a una brucelosis. Y eso fue un caso muy raro, pero la verdad es que con un diagnóstico bastante bien acertado después de ir un poco investigando y buscando. Luego también tienes retos diagnósticos como lo que hemos comentado antes de la lesión del nervio. Y luego también retos terapéuticos a la hora de, pues, por ejemplo, infiltrar a alguien que no es amigo como tú de las agujas. Entonces, claro, hay mucha gente que se pone muy ansiosa, que no soporta bien pues que le des un pinchacito en alguna zona y claro, eso dificulta mucho la técnica, lo pasas tú mal como médico, el personal que hay a tu alrededor, el paciente mal como paciente. Entonces, a veces se genera, no muchas, pero algunas veces se genera como si fuera una especie de reto importante a la hora de poder tratar a un paciente. Sí. Quieres aliviarle y si te estás dando cuenta de que intentando aliviarle
el pobre está sufriendo, pero bueno, son pocos casos. Pero alguna vez, ya que me has preguntado por retos extraordinarios, me he encontrado con alguno. Sí, porque claro, son muchos pacientes, son muchas cosas y luego también lo que has dicho, hay veces que hay pacientes que están mal diagnosticados porque, por ejemplo, a mí es que yo tengo la hernia discal lumbar, que es lo que mejor te puedo decir, y luego resulta que cuando se empieza a investigar mejor, no me viene, a lo mejor no viene de ahí, viene porque tengo mal formada la cadera, por ejemplo, es una aberración a lo mejor lo que digo, pero que a veces no es, se ha dado por hecho que es un punto y es otro diferente. Correcto. Más aún y más complejo lo que hemos estado hablando, como somos la última estación y ya está muy evolucionado el dolor, ya hay varios contribuyentes. No es un dolor original puro, pues por ejemplo articular, sino que luego con el tiempo la musculatura que hay alrededor se ha ido contracturando, eso contribuye más aún al dolor, lejos de ayudar, y poco a poco pues el paciente, por culpa de ese dolor, ha empezado a andar mal incluso sin darse cuenta. Pues bueno, si alteras la biomecánica del cuerpo, al andar mal, las articulaciones de la pierna también empiezan a sufrir. Con lo cual ya van mezclándose varios contribuyentes o varios focos al dolor y, claro, de un diagnóstico original que pueda estar acertado o no, al final, por eso es tan importante estar el tiempo que precisa el paciente durante una primera visita, explorarlo bien, entrevistarle bien de todos sus hábitos, cómo es el dolor, hacia dónde va, y a partir de ahí empezar a ofrecerle terapias en las que realmente crees que puede ir mejorando ese dolor. Cuando esto sucede también es importante pues a lo que llamamos en medicina ajustar las expectativas del paciente, porque algunos piensan que a lo mejor con una sesión de tratamiento el dolor va a desaparecer, y si has identificado que hay varias contribuciones al dolor, pues tienes que ir explicando que tal vez en la primera sesión puede notar pues, una mejoría de un porcentaje, que sea X, y no se tiene que considerar como un fracaso, sino que hemos conseguido en uno de esos focos mejorar el dolor, pero persisten otros focos en los que hay que tratar, etc. No solo tratar nosotros, sino también implicar al paciente en su tratamiento, y esto es fundamental. Es decir, aquí somos un equipo médico-paciente. El médico puede proporcionar alivio, pero en ese tiempo de alivio el paciente tiene que poner de su parte, hacer de forma constante pues ejercicios, si los pautamos, fisioterapia, rehabilitación, etcétera, etcétera, para que en conjunto ese beneficio del dolor perdure en el tiempo y no venga a las pocas semanas diciendo que ha estado muy bien, pero cuando ha pasado el efecto de los fármacos que hemos podido poner, pues está exactamente igual que estaba. Entonces es muy importante la consulta para concienciar al paciente, para hablar y entre los dos formar equipo, porque al final el principal interesado es el paciente, sí, que es el que sufre y vive el dolor día a día. Sí, dices, por ejemplo, como representando a la Federación ACIMA, he asistido a varios eventos de charlas médicas. Normalmente, como es para personas mayores, pues siempre es el traumatólogo, el geriatra, el nutricionista, algún fisio, pero siempre todos han coincidido que la prevención es el 100% ganado. Pero luego, en la vida real, cuesta mucho que cuando vas, para que uno te escuche, cuesta cuando dices, es que me duele aquí y no... te lo digo por experiencia mía. No, esta pastilla, no, perdona, es que yo no me quiero tomar pastilla. No, es que si no te tomas la pastilla, pues no sabemos. No, entonces, si luego todos están de acuerdo que en la prevención está la garantía de casi la recuperación, a veces nos hace falta eso. El que la consulta te escuchen, te traten, no te digo que haya gente, pues no sé, el enfermo imaginario, pues los puede haber, pero yo creo que la gente no va al médico para estar ahí quejándose o tomándose cosas que a lo mejor empeoran, como tú dices, al final terminas por andar mal o terminas por andar torcido, terminas por... Claro. Que la ciencia, es verdad, ha avanzado, no es lo mismo que antes, que hoy en día no hacen ya... a cosas tan fuertes, pero no sé. A ver, coincido totalmente contigo y con los compañeros que previamente han dado su opinión encima. La prevención es un pilar fundamental, es decir, hábitos de vida saludable, actividad física, ejercicio, por supuesto, eso es un pilar fundamental. Quien no sigue estas directrices, las sigue poco o nada, pues más probabilidades
de sufrir patologías y entre ellas el dolor crónico. Eso, por supuesto. Eso te excluye al 100%, y aquí voy a hacer un matiz con el resto de mis compañeros, porque has dicho un porcentaje, y yo lo repito, excluye al 100% de sufrir cualquier tipo de lesión, patología médica o dolor crónico. Pues no, hemos visto pacientes que tienen hábitos saludables muy buenos y a pesar de ello pueden tener una patología o accidental o una patología que hay que investigar por qué o insidiosa. Por ejemplo, la patología degenerativa, pues es muy frecuente. Al final, todos nos vamos degenerando a partir de los 35 o 40 años a un ritmo diferente y hay muchos factores que están implicados, pero sí que es verdad que esa degeneración pues poco a poco puede generar dolor. Aún así, ¿es preventivo, pues por ejemplo, mantenerse en forma? Sí, por supuesto. Yo he visto gente con artrosis que apenas tienen dolor porque hacen actividad física habitual. Entonces, sí que se ve un factor determinante en esto, pero no excluyente. Y además vemos cualquier tipo de pacientes y, por supuesto, tratamos a todo el mundo, haya seguido o no, esos hábitos preventivos que comentamos. En la medicina sí que es verdad, empieza primero con la prevención, ¿vale? Pero aún así, si a pesar de eso o no se ha seguido, hay que tratar a un paciente, pues éticamente tenemos que la obligación y la moral de intentar darle calidad de vida y, por supuesto, si nos han seguido previamente, pues intentar fomentarlos a posteriori para que coja ese hábito. Sí, yo te iba a decir que, por ejemplo, al cumplir los años, el dolor quizás se nota más por no tener a lo mejor una buena prevención, porque es verdad que ahora, por ejemplo, sí que estamos muy informados de los desajustes que no les hacemos caso cuando eres más joven, que el cuerpo se va deteriorando. Te hablo ya de gente que a lo mejor ya tiene, pues eso, 70 y pico, 80 y pico, que empieza, su cuerpo ya a lo mejor no le responde para poder levantarse bien, ya no te digo por rodillas o caderas mal, que ella también, sino que ante eso, ¿vosotros qué podéis ayudar? Bueno, a ver, totalmente de acuerdo con que la edad es un factor contribuyente a no solo al dolor, sino también a la respuesta al tratamiento para el mismo. Entonces, yo esto se lo digo a mis pacientes, para no ofender con el tema de la edad, le digo que pues, en algunos pues, tenemos el DNI que tenemos o la fecha de nacimiento que tenemos. Bien, a pesar de eso, tratamos pacientes de todas las edades. Lo único que hay que hacer es pues, lo que hemos comentado al principio, a cada paciente ajustar las expectativas. Porque no es lo mismo pues, ver a un chico de 20 años pues, que ha sufrido una lesión muscular y se ha quedado pues, un dolor remanente durante meses. La expectativa que podemos tener con un tratamiento con ese tipo de paciente, pues con un paciente con 85 años, artrosis generalizada, dificultad en la deambulación, bien. La expectativa pues hay que ajustarla. Hay algunos que incluso vienen con la expectativa de curación completa y hay que pues tener ese tiempo en la consulta con delicadeza de decir que lo que queremos dar es calidad de vida, de mejorar esa intensidad del dolor, bajarla, tal vez convertir el dolor en una molestia, ¿vale? Pero que es más que probable que ese dolor no llegue a desaparecer, ¿vale? Simplemente pues eso, bajar un poco la intensidad que le proporcione esa calidad de vida. Pero a pesar de eso, tratamos pacientes de todas las edades, por supuesto. Al final cambias un poco a lo mejor un tratamiento, intentas ser curativo a ser paliativo, es decir, pues lo que estamos incidiendo todo el rato, ganar calidad de vida, que el paciente no sufra tanto, no solo en pacientes terminales, que por supuesto también, sino en pacientes pues, que sean añosos, a lo mejor ganar cierto grado de movilidad, que puedan deambular ya sin tener que pararse cada ciertos pasos por el dolor. Pues eso es el objetivo que buscamos, pero eso al final hay que hablar en una consulta entre médico y paciente y saber tener claro cuál es el objetivo terapéutico que buscamos. Yo lo poco que voy viendo a lo mejor es que realmente si el cuerpo se para, vas a menos. Ya no te digo, por ejemplo, los que no somos deportistas o grandes deportistas, pero necesitamos aparte de una dieta adecuada, y es movimiento a nuestro ritmo, a nuestros años y a los que son muy deportistas por los que no. Porque sí que es cierto que yo lo que estoy viendo es gente que más o menos ha tenido a lo mejor un trabajo duro toda su vida y mucho movimiento,
pero va menos y se presentan los 70 y algo y cada vez, si te quedas sentado viendo la tele, vas a moverte menos siempre, ya no digo la cama. Entonces, yo desde CIMA, por ejemplo, siempre les animo a pues no sé, el baile, el hacer sentadillas, vale, pues hacer, no sé, el moverse, y eso creo que es un buen consejo, ¿no? Porque... Hombre, pues estás dando tú mejores consejos que yo. No. Es que es verdad, aciertas totalmente. Porque yo también les digo esto a mis pacientes en consulta, o sea, el sillón ball, el estar sentado y no moverse es malísimo. O sea, al final, incluso algunos tienden a hacerlo por culpa del dolor, porque si salen a pasear, les duele, pues dicen, pues me quedo en casa. Pues no, ahí vamos a entrar en una dinámica negativa. Se va a retroalimentar el dolor, ¿vale? La atrofia muscular genera todavía más dolor y entonces eso va a hacer que se muevan menos. Eso es una dinámica muy mala y cuesta mucho salir. Hay que moverse. Como bien has dicho, adaptado a todas las posibilidades. Pues claro, no le vas a decir a alguien de 85 años con artrosis que se ponga a hacer CrossFit. Pero sí que tienes que recomendarle ciertas actividades que se puedan. Incluso el Pilates, que es una actividad muy buena y recomendamos, a algunos pacientes que son ya añosos, me miran y me dicen como diciendo, ¿cómo voy a apuntarme? Pues hay Pilates adaptado. Hay incluso en los barrios, el ayuntamiento proporciona ciertas clases en las que se puede asistir. Asociaciones de mayores. Entonces yo animo a todo el mundo, desde esta labor que hacéis divulgativa extraordinaria, animo a todo el mundo a que se mantenga activo, como bien has dicho tú, porque eso, por un lado, si todavía no tiene dolor o el dolor que tiene no es muy intenso, previene, y aunque tenga dolor, hace que no vaya más. Y si encima pues nosotros hacemos algún tratamiento entre medias, todo nos favorece, nos aumenta las garantías de éxito. Entonces hay que moverse, incluso si es dando un paseíto, si se es muy mayor, mucho mejor que quedarse en casa. Quedarse encerrado en casa, sentado, es lo peor. Yo dices, hay un poema que no sé si era de Benedetti, porque yo pensaba, no me lo sé muy bien, pero era de que si no puedes correr, camina, pero nunca te detengas. Y entonces yo eso se lo digo muchas veces, claro, que en el proceso de el envejecer tienes que ir haciendo lo que puedas, pero un poquito más. O sea, si no puedes subir una escalera de 20 escalones, pues sube 4, pero súbelos y claro, bájalos. Entonces, eso vosotros lo veis más y yo creo que es muy bueno. Ya te digo, igual que alimentarse bien, hoy en día... Bueno, la industria de la alimentación, ¿para qué vamos a hablar? ¿No? De que dices, por ahí a veces te dicen, no, sí, yo intento comer sano, pero es que luego todo lo que me venden, lo que no... Es que ahora ya te lees las etiquetas y dices, es que no sé lo que estoy comiendo, porque lo que no lleva azúcar lleva no sé qué, y lo que no lleva, vete y busca. Entonces, hay que intentar un poco para llegar a ser mayor en las mejores condiciones. Claro. A ver, el tema de la comida, como bien dices, es un problema y además ha cambiado mucho. Porque nosotros, que siempre éramos los abanderados, ¿no?, de la dieta mediterránea, que es la que se ha demostrado con mayores beneficios, hemos visto que estos hábitos están cambiando y no porque por escasez o porque ya no haya. Quiero decir, tú tienes la frutería abajo de casa y sin embargo te metes en un supermercado, no voy a decir nombres, pero te metes en un supermercado y o por comodidad o por lo que sea, pues a lo mejor coges algo que ya está medio hecho, precocinado, que ya no es lo mismo que a lo mejor meterte en una frutería y coger pues los ingredientes para hacer un hervido, que es algo súper barato, súper sencillo, que tiene 5 ingredientes, que se hace en 20 minutos y que está delicioso, ¿no? Pues bueno, sí, hay que un poco animar, que además también tiene su satisfacción el decir, este plato lo he hecho yo, qué bien sabe, qué bien me lo como, ¿verdad? Pues hay que animar un poco también a todo el mundo a intentar pues seguir un poco esa dieta mediterránea, comer más sano y no abusar un poco. No hacerlo nunca, pues tampoco. Hay todos tenemos momentos y yo mismo puedo en un momento dado pues saltarme la dieta mediterránea. Pero bueno, en la medida en la que se pueda siempre hay que intentar pues perder un tiempo cocinando, que también es entretenido y muy satisfactorio al final. Y, por supuesto, sano, o sea, la recompensa, ya no solo en dolores crónicos, sino mucha incidencia de problemas intestinales. Ahora se ha disparado también la incidencia y la prevalencia de enfermedades inflamatorias intestinales. Ha surgido ahora también el tema del SIBO, todo este tipo de cosas.
y, por supuesto, enfermedades malignas como neoplasia de colon y demás, que es donde se ha visto ya y se ha demostrado científicamente que la dieta es un factor importante. Entonces, sí, me gustaría, ya que has hecho ese inciso, ya no solo como médico especialista en el dolor, sino como médico y como persona y ciudadano, animar a la gente a intentar seguir pues, una dieta equilibrada, que es uno de nuestros baluartes como valencianos y en el Mediterráneo. Mira, de pequeña... Bueno, pues por escoliosis dorsal, de llevar un aparato, iba al hospital de la Malvarrosa, que era como lo más puntero que había en Valencia. Y yo recuerdo cuando iba que a los enfermos los sacaban en camas o en sillas de ruedas al sol. Te hablo de hace... Pero vale. Luego eso empezaron que el sol era malo y tal. Y yo sigo pensando que tomándolo en condiciones, pero el sol... creo que es muy bueno para el cuerpo. Por lo que hemos dicho, igual que la dieta mediterránea, el sol creo que es de gran ayuda. Ya no te digo, yo pienso que es la mejor vitamina D natural, antes que las pastillas. Pero eso también se quitó y ahora es como que estamos volviendo a aquello de salir al sol, que nos dé el aire. No te voy a decir muy natural, porque claro, aquí en Valencia, ciudad natural, el aire no es que esté, pero bueno, en la playa, un poquito. Entonces, ¿opinas así también? A ver, sí, sí que es verdad que puede haber una tendencia así más naturista y eso puede estar bien. En Valencia, evidentemente, pues no tenemos pues ese ambiente de campo con, pues como tendría que ser, ¿no? Aquí hay contaminación acústica, lumínica, por supuesto, contaminación ambiental. Todo eso impide un poco disfrutar de ese aire fresco que a ciencia cierta beneficiará seguro no solo patología de dolor crónico, sino en general. Bien, dicho esto, a ver, el tema del sol. Pues, hombre, con cierta medida, el sol, más que el sol, te diría yo, a lo mejor las horas de luz sí que pueden resultar beneficiosas desde el punto de vista, sobre todo, del estado de ánimo, ¿vale? Eso sí que se ha visto, en diferencia con países nórdicos que tienen muchas menos horas de luz, que pese a tener una calidad de vida mejor, ¿no?, a nivel económico y demás, tienen más alta tasa de suicidio y se relacionó en su día con el tema de las horas de luz, ¿vale? De aquí pues somos alegres en la medida en la que somos, pero somos más, ¿verdad? Exponerse al sol directamente, eso sí que hay que tener las precauciones. A ver, puedes tener una exposición limitada, bastante limitada al sol, pero siempre con protección, ¿vale? Sí. Porque se ha visto que la exposición directa al sol sin protección pues es dañina. Que igualmente puede generar vitamina D, aunque tengas protección, puede hacer sentir bien, pero hay que usar ese factor de protección que es muy, muy importante y no exponerse horas excesivas, por supuesto, un rato. Pero lo que dices tú sí que está muy bien. De hecho, en unidades de cuidados intensivos se está implantando lo que se llama humanización, que es que sacan a pacientes a la calle para que les dé el aire, para sacarlos de ese ambiente de estar dentro de la UCI, y los sacan durante una hora, ¿vale? Los ponen pues, o al sol o a la calle, al aire fresco, ¿vale? Cambia de ambiente, ve árboles y todo eso se está viendo que puede favorecer la recuperación del paciente, ¿vale? Porque al final cuando estás encerrado durante muchas horas en un mismo sitio, pues estado de ánimo, dolor y todo va influido y al final somos un conjunto, una mezcla de cosas biológicas, psicológicas y sociales, es decir, un conjunto de estas tres esferas unidas y una afecta a la otra. Entonces, pues sí, es importante, todo cuenta. Dices, también te quería preguntar, me imagino que te lo habrán dicho muchas veces, dicen que lo dijo Buda, depende de que el dolor es inevitable, pero el tratamiento es elegido. Yo opino que es así, que el dolor, puedes cuidarte mucho y ser una persona muy sana, pero puede fallar alguna cosa del cuerpo. Entonces, el sufrir, por eso, por ejemplo, vosotros con la medicina del dolor, que tenéis tanto fisios como psicólogos, ayuda mucho el hablarlo. Dices, sufrimiento lo tienes, por lo que hemos dicho anteriormente, pero el poder hablarlo, registrarlo y llevarlo de otra manera, obviamente, es claro, si vas a un sitio que te lo menguan lo máximo posible,
tu vida vuelve a cambiar, pero necesitas a veces esas personas, los psicólogos, que te ayuden a llevar esa balanza que se ha ido de toda a lo malo. Totalmente, por eso hemos empezado diciendo que las unidades del dolor son multidisciplinarias y hay muchas disciplinas, entre ellas psicología también. ¿Por qué? Pues por estas tres esferas que comentábamos, la esfera biológica, la esfera psicológica y la esfera social, y todas van entrelazadas. El dolor no es algo puramente biológico, sí que es una transmisión nerviosa, pero al final esa transmisión nerviosa se percibe por la persona y al final acaba siendo una vivencia. Entonces el dolor por eso es diferente entre personas, no se percibe igual, no se puede medir, etcétera, etcétera. Entonces hay que abordarlo de ese mismo enfoque que tienen las unidades, hay que abordarlo de un modo biopsicosocial. Así que lo primero que hay que hacer cuando entra un paciente a la consulta, por supuesto, es escucharle. Claro, qué menos, ¿no? Hay quien viene con un dolor que es condicionante y vas a intentar ayudarle y lo primero que hay que hacer es escucharle. Hasta qué punto le condiciona, qué afectación hay. Hay gente que el dolor no le deja dormir, como hemos dicho al principio, que le cambia el humor, que si está muy evolucionado le cambia hasta la personalidad. Si era en origen una persona alegre y ahora es una persona arisca. Y entonces hay que proporcionar ayuda a todos los niveles y cuando la necesita, por supuesto, el psicólogo es una ayuda esencial. Y no hay que tenerle ni estigma, ni miedo, ni nada en absoluto, que todavía a día de hoy se tiene, porque son profesionales que ayudan mucho, que te ayudan a entender, a comprender, que te dan pautas, que realmente son necesarios. ¿Qué consejo nos darías dentro de cuidarse la salud? No, bueno, consejo, porque somos muy de hasta que el río no suena, ¿para qué vamos a escuchar un consejo? Pero bueno, en tu experiencia. Sí que es verdad, lo que has dicho de mientras estoy bien, ¿verdad? ¿Por qué tengo que hacer nada? Que ahí es lo que decíamos de las medidas preventivas, ¿no? Pues bien, yo esto también se lo digo a mis pacientes en consulta. ¿Por qué? Pues porque hay muchos pacientes que si les haces un tratamiento y gracias a ese tratamiento el dolor disminuye o incluso desaparece, a pesar de que les des unas pautas, como por ejemplo ejercicio físico diario o estiramientos o demás, el paciente, como se le ha ido el dolor y pues a lo mejor le da pereza empezar a hacerlo y tal, pues no las hace. Entonces sí que se ve diferencia en la consulta, porque ese tipo de paciente viene a la consulta, pues a lo mejor 4 meses después o 6 meses después, y me dice, oye, me fue fenomenal lo que me hiciste, pero estoy igual que como cuando te vi la primera vez. Y aquí todos, de manera constante, me responden lo mismo a mi pregunta. ¿Has hecho los ejercicios que te mandé? Pues mira, no. Es que como estaba bien y tal, pues no he hecho nada y me hago todo. Luego hay otro tipo de paciente que lo veo a lo mejor a los 2 años y me dice, aquello que me hiciste me ha ido de maravilla y desde entonces estoy fenomenal. Claro, de aquello que le hice hace 2 años, efecto ya no queda. El efecto o el fármaco que haya podido poner o del tratamiento que le haya hecho ha desaparecido. Y estos también de manera constante me responden lo mismo cuando les hago la pregunta. ¿Y hacer los ejercicios que te mandé? Me dicen, pues sí, todos los días, o lunes, miércoles y viernes, me saco mi esterilla, hago la pauta que me dijiste. Entonces ahí está claro que es un factor determinante. ¿Qué consejo podría dar? Pues bueno, aparte de haz caso a tu médico, lo que podríamos hacer es prevención, hábitos saludables, lo que hemos hablado durante toda la entrevista sobre la dieta, el ejercicio físico, se ha visto que son factores muy determinantes. Y si a pesar de ello, o sin hacer ello, pues se presenta dolor crónico y gracias a pues, las técnicas que hacemos en la consulta conseguimos aliviarle o darle calidad de vida, pues en ese espacio temporal en el que tiene ese alivio, intentar adoptar medidas para que ese dolor no recurra. Y entre ellas está pues, esas medidas que hemos dicho, que son las mismas que las preventivas. Pues el ejercicio físico dirigido, la dieta saludable, si tiene sobrepeso, intentar descargar un poco de kilos de peso, etc. Además, todo el mundo me dice, es que es muy difícil. Yo siempre les pongo el mismo ejemplo a los pacientes. Digo, yo me pongo a mi hijo de 4 años, que pesa 20 kilos a hombros, y a las 2 horas tengo la espalda destrozada. Pues imagínate cómo la tienes tú si en vez de 2 horas son 20 años de ese sobrepeso. Pues entonces hay que tener un poco de conciencia. Cuesta mucho, pero es que está tu salud en juego y como hemos dicho y hemos visto, el dolor crónico afecta mucho en todos los niveles. Entonces hay mucho que ganar. Y lo que has dicho, hay que hacer caso al médico.
Que para eso, ¿sabes? Que no lo hacemos, que solo somos en los momentos puntuales. Bueno, el contacto vuestro es info@medicinaldolor.es y el teléfono 963-177-827. Se va. Bueno, gracias, Pablo. De verdad te lo digo, por compartir la ayuda y la experiencia para debilitar el dolor. No olvidéis que las asociaciones de mayores ofrecen un amplio abanico de posibilidades para seguir aprendiendo y compartiendo momentos en nuestro Instagram @CIMAFederación. Comprobaréis todas las actividades que se hacen. Para escucharnos y vernos los miércoles alternos a las 19 horas en Spotify, eBooks, YouTube y en seguir informándoos en nuestra Instagram @CIMAFederación. ¿Algo por añadir, Pablo? Nada, pues agradeceros también a vosotros la oportunidad, la entrevista y pues vuestras ganas de divulgar, ¿no?, problemas que realmente están muy presentes en nuestra sociedad y que son muy importantes. Hay que darles voz y enhorabuena por la labor que hacéis. Gracias a ti y te queremos entregar el pin de CIMA como tu paso por aquí, que nos hayas atendido y escuchado. Muchas gracias. Hables de mejorar la calidad de vida, sobre todo en los mayores. Y bueno, os recuerdo que la oficina de CIMA está en la calle Roteros 27 Bajos, el teléfono es 96-392-5251, el correo electrónico cimamayores19@gmail.com. Esperamos vuestras ideas y preguntas, porque ya sabéis que este programa se hace con vuestras sugerencias. Yo os recuerdo que puede que no todos los días haya momentos memorables, aunque se pueden conseguir minutos increíbles para recordar, disfrutar y sonreír. Hemos llegado al final de tu podcast favorito. Ya sabéis, os esperamos. Hasta el próximo. Gracias.